Hola gente, estoy aquí para contar algo que me pasó y que todavía me deja con el corazón en la boca cada vez que lo pienso. Mi nombre es Ana, tengo 27 años y trabajo como cajera en una tienda de conveniencia en Ecatepec, aquí en México. Hago el turno de la madrugada, de 11 p.m. a 7 a.m., porque pagan un poco mejor, aunque es un fastidio estar despierta toda la noche. La tienda está en una calle medio desierta, con poco movimiento después de la medianoche. Solo unos carros pasando de vez en cuando. El lugar es sencillo, con estantes llenos de papitas, refrescos y cosas básicas. Y hay un mostrador con la caja, donde paso la mayor parte del tiempo. Nunca me gustó mucho trabajar de noche. Siempre lo sentí medio creepy, pero nada me preparó para lo que viví en las últimas semanas. Voy a contar todo como pasó en esa madrugada específica, porque fue el día más aterrador de mi vida. Eran como la 1 de la mañana y estaba sola en la tienda, como siempre. El turno estaba tranquilo. Solo 1 o 2 clientes habían pasado a comprar cigarrillos o algo rápido. Estaba en el celular tratando de no dormirme cuando escuché la campanita de la puerta automática sonar. Levanté la mirada y vi a un tipo entrando, todo harapiento con ropa sucia y rota, como si hubiera dormido en la calle. Ya había venido las últimas noches, siempre a la misma hora, y siempre pedía lo mismo, un tal licor de nopal amargo. Ya le había dicho varias veces que no lo vendíamos, que nunca ni siquiera había oído hablar de eso, pero él insistía, con una voz ronca y una mirada vacía que me ponía la piel de gallina. Su cara era flaca, pálida, y los ojos parecían hundidos, como si no hubiera dormido en días. Me puse un poco nerviosa, pero mantuve la calma, como siempre hago con clientes raros. Esa noche, como en las otras, se acercó al mostrador arrastrando los pies y pidió de nuevo el tal licor. Le respondí, tratando de ser educada, que no lo teníamos, que tal vez podría buscar en otra tienda. No dijo nada, solo se quedó mirándome por unos segundos, con esos ojos que parecían atravesarme. Luego, sacó una moneda antigua del bolsillo, de esas bien viejas, medio verdosas de tan gastadas, y la dejó sobre el mostrador. Ni siquiera la toqué, solo dije que no necesitaba, que era mejor que la guardara. No habló más, solo dio media vuelta y se fue, con la campanita de la puerta sonando de nuevo. Me quedé viéndolo irse por la calle oscura, sintiendo un alivio porque se había ido, pero también un malestar que no sabía explicar. Esa moneda se quedó ahí y no tuve valor para tocarla. Después de que se fue, volví a mi celular, tratando de ignorar la sensación rara que quedó en el aire. Pero no pasó ni media hora y empecé a sentir algo extraño. Era como si el aire de la tienda se hubiera vuelto más pesado, más frío, incluso con el aire acondicionado apagado. Miré hacia los estantes y vi que algunos paquetes de papitas cerca de la caja estaban medio aplastados, como si alguien los hubiera tocado. Me pareció raro porque no había nadie ahí y yo no me había movido del lugar. Fui a revisar con el corazón empezando a acelerarse y me di cuenta de que no solo estaban aplastados. Algunos paquetes estaban mohosos, como si tuvieran meses de vencidos, aunque sabía que eran nuevos. Mi estómago se revolvió y volví rápido al mostrador, sintiendo que algo muy malo estaba pasando. Hacia las 3 a.m. decidí revisar las cámaras de seguridad porque ya estaba paranoica con estas cosas. La tienda tiene unas cámaras simples que graban el salón principal y el área de la caja. Cuando puse el video de la hora en que el tipo entró, lo vi clarito, pidiendo el licor y dejando la moneda. Pero lo que me heló fue lo que pasó después de que se fue. En las imágenes se podían ver unos bultos como sombras moviéndose entre los estantes. No eran personas, no se veía cara ni nada, solo unas formas oscuras que parecían flotar. Mi corazón se disparó y pasé el video de nuevo, pensando que era una falla en la cámara.
Pero ahí estaba, claro como el día, esos bultos caminando por la tienda como si buscaran algo. Me quedé temblando sin saber qué hacer, solo queriendo que el turno terminara pronto. Volví al mostrador, tratando de convencerme de que era solo mi imaginación, pero el miedo no se iba. Todo el tiempo miraba a los rincones de la tienda, pensando que iba a ver algo moverse. Y entonces, hacia las 4 a.m., escuché un ruido bajo, como si algo se hubiera caído en uno de los estantes del fondo. Me quedé paralizada, sosteniendo el celular con tanta fuerza que mis dedos estaban blancos. No quería ir a revisar, pero tampoco podía ignorarlo. Agarré una linterna que tenemos para emergencias y fui despacio, con el corazón latiendo en la garganta. Cuando llegué al estante, vi que una lata de refresco había caído, pero lo que me asustó fue que la lata estaba toda oxidada, como si tuviera años de antigüedad. Era imposible, porque yo misma había arreglado esos estantes al inicio del turno. Volví corriendo al mostrador sintiendo que no estaba segura ni ahí. El resto de la madrugada fue una pesadilla. No salí más del mostrador. Me quedé solo mirando las cámaras y la puerta, rezando para que nadie entrara. Cada ruido, por pequeño que fuera, me hacía saltar. Cuando el sol empezó a salir, hacia las 6 a.m., fui a revisar los estantes cerca de la caja, solo para confirmar lo que había visto antes. Y ahí estaba, varios productos estropeados, paquetes de galletas mohosas, botellas de agua con un líquido turbio dentro, como si tuvieran algo podrido. Mi jefe me iba a matar por eso, pero sabía que no era mi culpa. Era como si algo hubiera pasado por ahí y lo hubiera destruido todo. Esa moneda antigua todavía estaba en el mostrador y juro que parecía que me miraba como si tuviera vida propia. No la toqué, solo quería que mi turno terminara de una vez. Finalmente, a las 7 a.m., mi colega del turno de la mañana llegó y le conté todo, medio desesperada. Él pensó que estaba exagerando, pero cuando le mostré los productos estropeados y las imágenes de las cámaras, su cara cambió. No sabíamos qué hacer. Solo decidimos que la próxima noche no iba a aceptar más nada de ese tipo. Ni moneda, ni conversación. Estaba decidida a decir no de una vez por todas, incluso con miedo de lo que pudiera pasar. Pero esa última noche, cuando volvió, todo se fue al infierno. Entró de nuevo, pidió el mismo licor y lo rechacé, con la voz temblando, pero firme. Me miró por un rato, con esos ojos hundidos, y se fue sin dejar moneda. Solo que, cuando fui a cerrar la tienda, vi algo en la puerta automática que me hizo congelarme. Un mensaje escrito en algo que parecía sangre, diciendo: «Nunca le digas no a los que no pueden descansar». Mi sangre se heló y supe que había metido la pata con algo que no debía. Después de ver ese mensaje en la puerta, todo mi cuerpo se quedó helado. No podía moverme. Solo miraba las palabras escritas en ese rojo oscuro que parecía escurrirse por la puerta automática. Era sangre. Estoy casi segura, por el olor metálico que llegaba hasta mí. Mi corazón latía tan fuerte que parecía que iba a explotar, y mis manos temblaban tanto que casi se me cayó el celular que sostenía. No había nadie en la calle, no había ningún ruido, solo el silencio pesado de la madrugada y ese aviso horrible mirándome. Sabía que no podía quedarme ahí, necesitaba hacer algo, pero mis piernas parecían pegadas al suelo. Finalmente, respiré hondo y agarré el trapo que usamos para limpiar el mostrador, intentando borrar eso con las manos temblando. El rojo manchó el trapo, pero no salía del vidrio, como si estuviera grabado en la puerta. Volví al mostrador, tratando de calmarme, pero era imposible. Esas palabras no salían de mi cabeza. Nunca le digas no a los que no pueden descansar. ¿Qué significaba eso? ¿Quién había escrito aquello? ¿Era ese tipo harapiento o
¿Algo peor? Estaba aterrada, sintiendo que había metido la pata con algo que no entendía. Agarré mi celular y mandé un mensaje a mi colega que llegaría a las 7 a.m., pidiéndole que viniera antes, pero la señal estaba pésima y el mensaje no se enviaba. Miré las cámaras de nuevo, con miedo de lo que iba a ver, y ahí estaban, los bultos otra vez, moviéndose entre los estantes, más claros esta vez. Parecían formas humanas, pero sin rostro, solo sombras oscuras que deslizaban como si no tocaran el suelo. Mi estómago se revolvió y solo quería gritar. Intenté llamar a mi jefe, pero el teléfono de la tienda no funcionaba, como si algo estuviera bloqueando todo. Estaba atrapada ahí, sola, con esas cosas caminando por la tienda. Todo el tiempo miraba a los lados, pensando que iba a ver uno de los bultos viniendo hacia mí. El aire estaba aún más frío, y juro que escuchaba susurros bajitos, como si voces hablaran lejos, pero no podía entender qué decían. Me quedé encogida detrás del mostrador, sosteniendo la linterna como si fuera un arma, aunque sabía que no iba a servir de nada. Mi pecho estaba apretado y solo pensaba en mi familia, en cuánto quería estar en casa, lejos de ahí. Esa tienda que antes era solo un trabajo aburrido, ahora parecía una prisión de terror. Hacia las 5 a.m., los susurros se detuvieron de repente y el silencio regresó. Pero no era un silencio tranquilo, era sofocante, como si algo estuviera a punto de pasar. Levanté la cabeza despacio, mirando hacia los estantes, y vi que más productos estaban estropeados. Las botellas de refresco cerca de la caja estaban todas turbias, con algo flotando dentro, como si fuera suciedad o algo peor. Los paquetes de papitas estaban rotos, con un olor podrido saliendo de ellos. No podía creer lo que veía. Parecía que toda la tienda se estaba pudriendo frente a mí. Esa moneda antigua todavía estaba en el mostrador y esta vez parecía que brillaba de una manera extraña, como si me estuviera llamando. No la toqué, solo me alejé, con un asco mezclado con miedo. Me quedé mirando las cámaras de nuevo, casi como un vicio, para ver si los bultos todavía estaban ahí. Y estaban, pero ahora parecían más cerca del mostrador, como si se estuvieran acercando poco a poco. Mi corazón se detuvo por un segundo y sentí lágrimas de desesperación en los ojos. No sabía qué hacer, no tenía a dónde correr. La puerta estaba cerrada por dentro hasta que terminara el turno. Intenté convencerme de que era solo mi cabeza, que estaba cansada, pero en el fondo sabía que era real. Esos bultos no eran una falla de la cámara, y ese mensaje en la puerta no era una broma. Algo estaba ahí conmigo, algo que había molestado al decir no a ese tipo. Solo quería que el tiempo pasara más rápido, pero cada minuto parecía una eternidad. Cuando dieron las 6 a.m., el sol empezó a aparecer afuera, y los bultos en las cámaras desaparecieron de repente, como si la luz los hubiera espantado, pero el miedo no se fue. La tienda todavía estaba un caos, con productos estropeados por todos lados, y el mensaje en la puerta seguía ahí, como un recordatorio de lo que había hecho. Me quedé sentada, sin moverme, solo esperando a que llegara mi colega. Mi cabeza estaba a 1000, tratando de entender qué había pasado. ¿Será que ese tipo era algún tipo de espíritu o alguien maldito? ¿Y qué quería con ese licor que no existía? No tenía respuestas, solo tenía pavor. Cada ruido de la calle me hacía saltar, pensando que él iba a volver, o que algo peor iba a aparecer. Finalmente, a las 7 a.m., mi colega llegó, y prácticamente corrí a la puerta para abrirle. Le conté todo, del mensaje en la puerta a los bultos en las cámaras, y le mostré los productos estropeados. Se quedó pálido, sin saber qué decir. Solo dijo que necesitábamos hablar con el jefe y tal vez llamar a alguien para limpiar el lugar como un sacerdote o qué sé yo. Yo solo quería irme, no aguantaba más estar ahí.
Antes de salir, miré la moneda en el mostrador una última vez y juro que por un segundo pensé que se movió sola, como si quisiera que la agarrara. Salí corriendo de ahí, sin ni siquiera pensarlo 2 veces, y le pedí a mi colega que la tirara. No sé si lo hizo, pero no quiero ni saber. Solo sé que no vuelvo más a ese turno de la madrugada. En el camino a casa, no podía dejar de pensar en ese mensaje. Nunca le digas no a los que no pueden descansar. Era como si estuviera grabado en mi mente, como una advertencia que nunca iba a olvidar. Cuando llegué a casa, cerré todo con llave y no dormí. Solo me quedé mirando el techo, con miedo de cerrar los ojos y soñar con esos bultos o con ese tipo. No sé qué era, no sé por qué paró con la luz del día, pero sé que metí la pata con algo que no debía. Y ahora, cada vez que paso cerca de la tienda, incluso de día, siento un escalofrío, como si algo todavía me estuviera observando. No sé si vuelvo a trabajar ahí, sinceramente, porque ese día me marcó de una manera que no puedo explicar. Mi nombre es Luisa, tengo 29 años. Y hace unas semanas comencé a trabajar como empleada en una casa antigua en Ecatepec, aquí en México. Esa casa es famosa en la zona por historias raras, como relatos de desapariciones de personas que trabajaron o vivieron ahí. Yo sabía de eso, pero necesitaba el dinero, así que acepté el trabajo incluso con un escalofrío en la panza. La casa es enorme, con paredes descascaradas, olor a moho y unos muebles viejos que parecen de otro siglo. Los dueños, una pareja de ancianos, casi no están ahí, así que paso la mayor parte del tiempo sola. Al principio pensé que sería solo otro trabajo, pero en esa madrugada específica todo cambió y viví algo que nunca voy a olvidar. Era mi tercera semana trabajando ahí y estaba quedándome de noche porque los dueños pidieron que hiciera una limpieza más pesada. Hacia la medianoche, mientras limpiaba la sala principal, escuché unos ruidos extraños, como voces apagadas y risas bajas, viniendo de algún lugar de la casa. Al principio pensé que era cosa de mi cabeza, que estaba cansada, pero el sonido continuó cada vez más claro. Parecía que venía de abajo, tal vez del sótano. Mi corazón comenzó a latir más rápido porque sabía que no había nadie más en la casa y los dueños me habían advertido que no tocara el sótano, que era solo un depósito viejo. Pero ese sonido no me dejaba en paz. Era como si me estuviera llamando, incluso con todo el miedo que sentía. Agarré una linterna y decidí echar un vistazo, solo para estar segura de que no era nada. Bajé las escaleras al sótano con las piernas temblando, sosteniendo la linterna con fuerza. El aire allá abajo era helado, y el olor a moho era aún más fuerte, casi haciéndome toser. Cuando llegué, vi que el lugar estaba lleno de muebles cubiertos con sábanas blancas, como sillas y mesas antiguas, cubiertas de polvo. Las paredes estaban todas rayadas, con fechas muy viejas, como 1873 y 1891, escritas de una manera torcida, como si alguien las hubiera hecho con las uñas. Mi estómago se revolvió al instante, porque parecía que algo muy malo había pasado ahí. Las voces y risas estaban más fuertes ahora, como si vinieran de detrás de una pared o de algún rincón oscuro. No podía ver nada más allá de lo que iluminaba la linterna, pero sentía que no estaba sola. Mi pecho estaba apretado y solo quería subir de nuevo, pero mis pies parecían pegados al suelo. Decidí sacar mi celular para grabar el sonido, solo para tener una prueba de lo que estaba escuchando, en caso de que alguien dudara de mí. Encendí la grabación y me quedé callada, apuntando el celular hacia el lugar de donde venían las voces. Mientras grababa, escuché las risas de nuevo, pero esta vez parecía que había algo más, como un murmullo bajo, casi un lamento. Mi corazón estaba disparado y apenas respiraba de tan nerviosa.
Después de unos 30 segundos, detuve la grabación y corrí de vuelta a las escaleras, subiendo casi tropezándome. Cuando llegué a la sala, cerré la puerta del sótano con llave y me senté en el sofá, tratando de calmarme. Todo mi cuerpo temblaba y no sabía si escuchaba el audio ahora o esperaba a estar en casa. Pero la curiosidad habló más fuerte. Me puse los audífonos y le di play con las manos sudando. Lo que escuché me heló hasta el alma. No eran solo risas o voces apagadas, como había oído en el sótano. En el audio se podían escuchar pedidos de auxilio, claros como el día, como alguien gritando, «Ayúdame, por favor», con una voz desesperada. Y peor, en medio de los gritos escuchaba mi nombre repetido, «Luisa, Luisa», como si me conocieran, como si me estuvieran llamando. Mi corazón se detuvo por un segundo, y me quité los audífonos con tanta fuerza que casi me arrancó la oreja. No era posible. No había dicho mi nombre allá abajo, y no había nadie conmigo. ¿Quién estaba diciendo eso? Tiré el celular al sofá y me quedé mirando fijo a la puerta del sótano, con miedo de que algo subiera detrás de mí. El pánico me estaba consumiendo y no podía pensar con claridad. Intenté llamar a los dueños de la casa, pero el celular no tenía señal ahí dentro, como si algo estuviera bloqueando. Estaba sola en medio de la madrugada en una casa que ahora parecía viva, con algo observándome. Cada ruido, por pequeño que fuera, me hacía saltar. El crujido del suelo, el viento golpeando una ventana. Decidí que no iba a quedarme parada. Necesitaba entender qué estaba pasando, incluso con todo el miedo. Agarré la linterna de nuevo y volví al sótano, pero esta vez con un destornillador que encontré en la cocina, como si eso fuera a protegerme. Bajé despacio, sintiendo el aire volverse más pesado con cada escalón. Las voces estaban más bajas ahora, casi un susurro, pero aún se escuchaban. Mi estómago estaba revuelto y solo quería gritar para que pararan con eso, pero continué, como si algo me jalara. En el sótano, comencé a mover las sábanas que cubrían los muebles, tratando de ver si había algo escondido. Y entonces, en un rincón oscuro, vi una puerta que no había notado antes, medio escondida detrás de un estante viejo. Mi corazón se disparó de nuevo, porque parecía un cuarto secreto, algo que nadie debería encontrar. Empujé el estante con dificultad, sintiendo el polvo sofocarme, y abrí la puerta con las manos temblando. Ahí dentro había una sala pequeña, con paredes húmedas y un olor podrido que me dio náuseas. En el suelo vi cajas viejas y objetos esparcidos, como carteras, fotos, aretes, cosas personales. Cuando miré más de cerca, me di cuenta de que tenían nombres escritos en las cosas, como etiquetas, y algunos papeles amarillentos con fechas. Mi sangre se heló cuando leí los nombres. Eran de personas que, según los rumores, habían desaparecido mientras trabajaban en la casa. Me quedé paralizada, mirando esos objetos, sintiendo que estaba metiéndome con algo que no debía. Esas personas habían desaparecido sin dejar rastro, y ahora yo estaba ahí, con sus cosas frente a mí. Escuché un ruido detrás de mí, como si algo se hubiera movido en el sótano principal, y me giré rápido, apuntando la linterna. No vi nada, pero el miedo me estaba sofocando. Agarré mi celular de nuevo, queriendo tomar fotos de todo eso para tener prueba, pero la batería se murió de repente, incluso estando con más del 50% antes de bajar. Mi pecho se apretó aún más, y sabía que necesitaba salir de ahí lo más rápido posible. Cerré la puerta del cuarto secreto empujando el estante de vuelta al lugar y corrí a las escaleras sintiendo que algo me seguía, incluso sin ver nada. Cuando llegué a la sala, cerré todo con llave y solo quería que amaneciera pronto. Me quedé en la sala, apoyada en la pared, tratando de controlar la respiración, pero el miedo parecía asfixiarme. Cada ruido de la casa me hacía saltar,
como si algo estuviera caminando allá abajo o golpeando las paredes. Miraba la puerta del sótano todo el tiempo, pensando que iba a escuchar esas voces de nuevo, o peor, que algo intentaría abrir la puerta. Mi corazón no paraba de latir rápido y sostenía el destornillador con tanta fuerza que mis dedos dolían. No tenía a dónde ir, los dueños no estaban ahí y no tenía señal en el celular para pedir ayuda. Era solo yo, en esa casa enorme y aterradora, con la sensación de que no estaba sola. El reloj marcaba las 2 a.m. y parecía que el tiempo estaba detenido, como si la noche no fuera a terminar nunca. Intenté convencerme de que era solo mi imaginación, que esas voces en el audio eran algún tipo de eco o falla del celular, pero en el fondo sabía que no era así. Esos pedidos de auxilio, mi nombre siendo llamado, los objetos en el cuarto, secreto, todo eso era real. Pensé en las historias que escuché sobre la casa, sobre las personas que desaparecieron sin explicación, y mi estómago se revolvió aún más. ¿Será que yo sería la próxima? Ese pensamiento me dio una desesperación que no puedo describir. Agarré un vaso de agua en la cocina, solo para tener algo que hacer, pero mis manos temblaban tanto que casi lo tiré todo. Volví rápido a la sala, sin valor para alejarme mucho de la puerta del sótano, con miedo de que algo subiera mientras no estaba mirando. Hacia las 3 a.m., escuché un ruido diferente, como si algo estuviera siendo arrastrado allá abajo. Mi sangre se heló y me congelé en el lugar, tratando de escuchar mejor. Era un sonido lento, pesado, como si un mueble estuviera siendo movido en el sótano. Me quedé paralizada, conteniendo la respiración, pensando que en cualquier momento iba a escuchar pasos subiendo las escaleras. No tuve valor para bajar de nuevo, pero tampoco podía ignorarlo. Agarré la linterna y la apunté a la puerta del sótano, como si eso fuera a protegerme. El ruido se detuvo de repente, pero el silencio que vino después era aún peor. Parecía cargado, como si algo estuviera esperando del otro lado. Mi pecho estaba tan apretado que pensé que me iba a desmayar, pero seguí ahí, sin moverme, solo rezando para que nada pasara. Después de unos minutos decidí que necesitaba hacer algo, aunque fuera solo para sentir que tenía el control. Agarré una silla pesada de la sala de comedor y la arrastré hasta la puerta del sótano, apoyándola contra ella para bloquear el paso. Sabía que no iba a servir de mucho si algo realmente quería subir, pero era lo único que podía hacer. Mientras arrastraba la silla, escuché un susurro bajo, casi como un lamento, viniendo de detrás de la puerta. Mi corazón se detuvo por un segundo y solté la silla a mitad del camino, retrocediendo. No podía entender qué decía, pero parecía humano, como si alguien estuviera llorando o pidiendo algo. Me quedé mirando fijo a la puerta, con lágrimas de miedo en los ojos, sin saber si correr o gritar. Solo sabía que no quería escuchar eso de nuevo. Intenté distraerme, caminando de un lado a otro en la sala, pero mis ojos no se apartaban de la puerta del sótano. Cada crujido de la casa parecía una advertencia, como si ella estuviera viva y me avisara que saliera de ahí. Pensé en irme, tomar mis cosas y no volver nunca más, pero no había cómo. Mis dueños me habían dado la llave y no podía simplemente abandonar el trabajo en medio de la noche. Además, vivo lejos y no había nadie que me recogiera a esa hora. Me quedé atrapada entre el miedo de quedarme y el miedo de lo que pasaría si me iba. Agarré un rosario que siempre llevo en la bolsa y comencé a rezar bajito, pidiendo protección, aunque no soy muy religiosa. Era lo único que me daba un poco de consuelo en ese momento. Hacia las 4 a.m. escuché otro ruido, esta vez más fuerte, como si algo hubiera caído en el sótano. Todo mi cuerpo tembló y casi dejo caer el rosario. Me quedé callada, tratando de escuchar si había más sonido, pero solo vino el silencio de nuevo. No sabía si era peor escuchar ruidos o ese silencio pesado
que parecía esconder algo. Decidí revisar la puerta del sótano, solo para asegurarme de que la silla todavía estaba ahí. Cuando me acerqué, vi que la silla estaba en el mismo lugar. Pero había algo extraño. La manija de la puerta parecía mojada, como si alguien la hubiera tocado con las manos húmedas. Mi estómago se revolvió y di un paso atrás, sin valor para tocar eso. ¿Será que había alguien allá abajo de verdad, o era cosa de mi cabeza? Me mantuve lejos de la puerta después de eso, sentándome en la esquina de la sala, lo más lejos posible del sótano. Mi cuerpo estaba agotado, pero mi mente no me dejaba relajarme ni por un segundo. Todo el tiempo pensaba en los objetos que vi en el cuarto secreto, en las fotos y carteras de personas que desaparecieron. ¿Será que ellas escucharon las mismas voces que yo? ¿Será que también intentaron grabar y escucharon sus nombres siendo llamados? El miedo mezclado con curiosidad me estaba matando, pero sabía que no podía bajar allá de nuevo, no en esa noche. Solo quería que saliera el sol pronto, que los dueños llegaran o que alguien apareciera para no estar más sola. Cada minuto parecía una hora y solo podía pensar en lo que podría estar esperándome allá abajo. Cuando el reloj marcó las 5 a.m., comencé a ver un poquito de luz entrando por las ventanas, señal de que el día estaba llegando. El alivio fue pequeño, porque todavía estaba oscuro y el miedo no se había ido. Me quedé mirando las ventanas, esperando que la luz se hiciera más fuerte, pero aún escuchaba unos ruidos bajos, casi imperceptibles, viniendo del sótano. Era como si algo se estuviera moviendo despacio, esperando el momento adecuado para actuar. No pude seguir rezando, solo me quedé sentada, sosteniendo el destornillador con el corazón en la boca. Sabía que necesitaba contarles a los dueños lo que había pasado, pero ¿cómo iba a explicar algo así? ¿Quién iba a creer que escuché voces, que grabé pedidos de auxilio con mi nombre? Solo quería salir de ahí y olvidar todo, pero algo me decía que esa casa no me iba a dejar en paz tan fácil. Cuando las primeras luces del día finalmente comenzaron a iluminar la sala, hacia las 6 a.m., sentí un alivio un poco mayor, pero el miedo todavía estaba clavado en mí. Los ruidos del sótano habían disminuido, casi desaparecido, como si la luz del sol espantara lo que fuera que estuviera allá abajo. Pero aún no podía relajarme, mi cuerpo estaba tenso, y mis ojos no se apartaban de la puerta del sótano. Me levanté despacio, con las piernas temblando, y fui hasta la ventana para ver el sol saliendo, como si eso fuera a protegerme. La casa parecía menos sofocante con la luz entrando, pero el olor a moho y la sensación de que algo me observaba no desaparecían. Agarré mis cosas, decidida a no quedarme ni un minuto más ahí, incluso si los dueños aún no habían llegado. Solo quería salir y no volver nunca más. Antes de irme, decidí echar un último vistazo a la puerta del sótano, solo para asegurarme de que la silla todavía estaba ahí bloqueando. Me acerqué, con el corazón en la boca, y vi que la silla no se había movido, pero la manija todavía parecía húmeda, como si alguien la hubiera tocado hace poco. Mi estómago se revolvió de nuevo y retrocedí rápido, sin valor para tocar nada. No escuchaba más voces ni ruidos, pero la sensación de que algo estaba ahí, esperando, no me dejaba. Agarré mi bolso, cerré la puerta principal de la casa con llave y salí, sintiendo el aire fresco de la mañana en la cara. Aún así, seguía mirando hacia atrás con cada paso, pensando que iba a haber algo o a alguien en la ventana observándome. En el camino a casa, mi cabeza no paraba de dar vueltas. No podía sacar de mi mente esas voces en el audio, mi nombre siendo llamado, los objetos en el cuarto secreto. ¿Será que esas personas que desaparecieron pasaron por lo mismo que yo? ¿Será que intentaron escapar y no lo lograron? El miedo, mezclado con culpa, me estaba consumiendo, porque sabía que no iba a poder contarles esto a los dueños sin parecer loca. Cuando llegué a casa, cerré todo con llave
y no hablé con nadie, solo me acosté en la cama, pero no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía las paredes rayadas del sótano o escuchaba esos pedidos de auxilio. Mi cuerpo estaba agotado, pero mi mente estaba a 1000, sin darme paz. Al día siguiente, recibí una llamada de los dueños, preguntando por qué me había ido sin avisar. Intenté explicar, tartamudeando, que había escuchado ruidos y me había asustado, pero no conté todo, no hablé de los objetos ni del audio. Parecían molestos, dijeron que era solo una casa vieja y que los ruidos eran normales. Me pidieron que regresara al día siguiente, pero yo ya estaba decidida a no pisar ahí de nuevo. Les dije que estaba enferma, que necesitaba unos días, pero en el fondo sabía que no iba a volver nunca más. No valía el riesgo, no valía el dinero. Esa casa tenía algo malo, algo que no quería entender. Solo de pensar en bajar a ese sótano de nuevo, mi corazón se disparaba. Pasé los días siguientes tratando de olvidar, pero no podía. Decidí escuchar el audio del celular de nuevo, con la esperanza de que fuera diferente, de que hubiera imaginado cosas. Pero ahí estaba, los mismos pedidos de auxilio, mi nombre repetido, claro como el día. Borré la grabación al instante, con las manos temblando, pensando que eso me ayudaría a dejarlo atrás, pero no sirvió. Comencé a tener pesadillas, soñando con voces llamándome desde el sótano, con manos rascando paredes, con esas carteras y fotos en el cuarto secreto. Despertaba en medio de la noche sudando, con el corazón acelerado, sintiendo que algo todavía me seguía, incluso estando lejos de la casa. Era como si ella hubiera dejado una marca en mí. Le conté a una amiga cercana lo que pasó, desesperada por desahogarme, pero incluso ella pensó que estaba exagerando o inventando. Le mostré el celular, le expliqué que había borrado el audio, pero solo dijo que estaba cansada, que debía ser estrés. Me enojé, pero en el fondo entendía, porque ¿quién iba a creer una historia así? Solo quien vivió ese terror sabe cómo es. Después de eso, dejé de hablar del tema, pero aún investigo sobre la casa a veces, tratando de encontrar noticias o historias de quienes desaparecieron ahí. Encontré algunos relatos antiguos en internet, de personas que trabajaban ahí y nunca más aparecieron, y eso solo empeoró mi miedo. ¿Será que escapé por poco? ¿O será que aún no ha terminado? Hasta hoy no he vuelto a esa casa y no pienso hacerlo. Dejé el trabajo, incluso necesitando el dinero, y conseguí otro empleo en una tienda, lejos de ahí. Pero cada vez que paso cerca de esa calle, siento un escalofrío, como si la casa me estuviera llamando de vuelta. No sé qué había en el sótano, no sé quién o qué estaba diciendo mi nombre, pero sé que no era humano, o al menos no era algo que pueda explicar. Lo más aterrador es que todo se detuvo de repente, así como comenzó. Después de que salí, no escuché más voces, no tuve más señales, pero el miedo se quedó. Es como si supiera que esa casa guarda algo que no quiere ser olvidado y que yo formé parte de eso, incluso sin quererlo. Entonces, si alguien ha pasado por algo parecido o conoce historias de esa casa en Ecatepec, por favor cuéntenmelo. Todavía tiemblo solo de recordar esa noche, de cada sonido, de cada sensación. No sé si fue real o si mi mente me jugó una mala pasada, pero lo que viví me cambió. No soy más la misma Luisa que aceptó ese trabajo pensando que era solo una casa vieja. Ahora solo quiero mantener distancia de lugares con historias extrañas, porque sé que no todo es solo un rumor. Si pueden, eviten meterse con lo que no entienden. Esa casa me enseñó que hay cosas que es mejor dejar en paz, incluso si la curiosidad grita por descubrir. Estoy viva, estoy aquí, pero algo me dice que escapé por poco y nunca sabré por qué. Hola gente, estoy aquí para contar algo que viví y que todavía me deja con los nervios a flor de piel.
Mi nombre es Carlos, tengo 38 años y trabajo como portero en un condominio en Ecatepec, aquí en México. Ecatepec es una ciudad grande, llena de historias y rumores, pero nunca pensé que viviría algo tan siniestro en un lugar tan común como un edificio residencial. El condominio donde trabajo está en una zona medio movida de Ecatepec, con edificios antiguos y calles ruidosas, pero por la noche todo se queda quieto, casi desierto. Hago el turno de la madrugada, de 11 p.m. a 7 a.m., y siempre sentí ese horario medio raro, pero nada me preparó para lo que comenzó a pasar hace unas semanas. Voy a enfocarme en esa noche específica en Ecatepec que cambió todo para mí, porque fue cuando el terror realmente me atrapó. Era una madrugada fría en Ecatepec, hacia la 1 a.m., y estaba en la caseta del condominio, aquí mismo en el corazón de Ecatepec, mirando los monitores de seguridad e intentando no dormirme. El turno estaba tranquilo, ningún residente entrando o saliendo, solo el silencio pesado de la noche. De repente, vi algo extraño en uno de los monitores que muestran el techo del edificio, allá en el último piso. Parecía una sombra caminando, pero no en el suelo, en el techo, como si estuviera de cabeza. Mi corazón dio un salto y me froté los ojos, pensando que estaba viendo cosas. Pero la sombra estaba ahí, moviéndose despacio, como si estuviera arrastrándose. Me quedé helado, porque aquí en Ecatepec uno escucha cada historia, pero ver eso en un condominio común en medio de Ecatepec era otra cosa. No tenía explicación y no sabía qué hacer. Me quedé mirando el monitor con el corazón latiendo en la garganta y entonces escuché los golpes. Eran sonidos fuertes, como si alguien estuviera golpeando el techo o las paredes, resonando por el edificio. Ya me habían dicho que residentes aquí en Ecatepec, en este condominio, se quejaban de ruidos por la noche, diciendo que les molestaba el sueño, pero nunca había escuchado algo así. El sonido parecía venir de todos lados, como si algo estuviera caminando por los pisos superiores, golpeando con fuerza. Fui hasta la radio para llamar al guardia que hace ronda, pero estaba del otro lado del condominio y la señal estaba mala. Algo común aquí en Ecatepec. Volví a los monitores y la sombra en el techo todavía estaba ahí, solo que ahora parecía más grande, más definida, como si estuviera más cerca de la cámara. Mi estómago se revolvió y solo quería que alguien apareciera para no estar solo en esa caseta en Ecatepec. Decidí revisar las grabaciones de las cámaras para ver si podía entender qué estaba pasando. Aquí en Ecatepec, en este condominio, las cámaras no son las mejores, pero graban todo en tiempo real. Cuando comencé a revisar las imágenes del techo, solo vi interferencia, como unas líneas oscuras y unos bultos que no se podían distinguir. Pensé que era una falla en el sistema, pero entonces, en un frame rápido, vi algo que me hizo congelarme. Era un hombre, colgado de cabeza en el techo, sonriendo directo a la cámara. La sonrisa era amplia, extraña, como si supiera que lo estaba viendo. Mi sangre se heló y detuve el video al instante, temblando. ¿Cómo era posible eso? Aquí en Ecatepec tenemos historias de apariciones, pero ver esto en un edificio en el centro de Ecatepec me dejó en pánico. No pude seguir viendo. Solo apagué el monitor por unos segundos para respirar. Volví al turno, pero no podía concentrarme. Cada ruido en el condominio, incluso el viento golpeando las ventanas, me hacía saltar. Aquí en Ecatepec, la noche parece más oscura cuando tienes miedo, y en esa caseta me sentía expuesto, como si algo pudiera aparecer en cualquier momento. Intenté ignorarlo, enfocarme en el trabajo, pero los golpes regresaron, más fuertes, casi como un martillo golpeando el concreto. Algunos residentes incluso llamaron a la portería, quejándose del ruido, preguntando si había alguien haciendo obra en el edificio. No sabía qué responder, solo dije que iba a verificar,
pero no tenía valor para subir a los pisos superiores solo. Me quedé en la caseta, mirando los monitores apagados, con miedo de encenderlos y ver a ese hombre colgado. De nuevo, Ecatepec parecía una ciudad maldita en ese momento. Hacia las 3 a.m., los golpes se detuvieron de repente, pero el silencio que vino después era aún más aterrador. Sabía de las historias que circulan en Ecatepec sobre este condominio, que quien hace turno de madrugada por muchas noches seguidas comienza a ver cosas, a escuchar voces. Decían que ese tal hombre colgado aparecía de cerca para quien se quedaba mucho tiempo en el turno de la noche aquí en Ecatepec, y después la persona empezaba a mezclar realidad con pesadelo. No quería creer en eso, pero esa noche comencé a sentir algo extraño. Mientras estaba en la caseta, escuché un susurro bajo, casi imperceptible, como si alguien hubiera dicho mi nombre, Carlos, muy cerca de mi oído. Me giré rápido, pero no había nadie. Mi corazón se disparó y cerré la puerta de la caseta con llave, aunque sabía que eso no iba a servir de nada. Intenté calmarme, diciéndome que era solo cansancio, que estaba imaginando cosas por el miedo. Pero el susurro regresó, más claro. Carlos, ven conmigo, como si viniera de los pasillos vacíos del edificio. Aquí en Ecatepec, uno crece escuchando cuentos de apariciones, pero escuchar mi nombre siendo llamado en medio de la madrugada, en un condominio desierto de Ecatepec, fue demasiado para mí. Agarré la radio de nuevo, desesperado por hablar con el otro guardia, pero solo escuchaba estática. Me quedé mirando los pasillos a través del vidrio de la caseta, pensando que iba a ver algo moverse, pero solo había oscuridad. El pánico me estaba consumiendo y solo quería que el turno terminara, que la luz del día llegara para librarme de esa pesadilla que estaba viviendo en Ecatepec. Hacia las 5 a.m., todavía temblando, decidí encender los monitores de nuevo, solo para asegurarme de que no había nada ahí. Las cámaras estaban normales, sin sombras, sin bultos, pero aún sentía que algo estaba mal. Aquí en Ecatepec, en este condominio, las madrugadas tienen una energía pesada, y esa noche lo sentí más que nunca. No escuché más susurros, pero la sensación de que alguien me observaba no se iba. Me quedé en la caseta, sin salir ni por un segundo, solo esperando a que llegara el colega del turno de la mañana. Cada minuto parecía una eternidad, y sabía que no iba a olvidar esa noche en Ecatepec tan fácil. Algo en esa visión del hombre colgado, en esa sonrisa, se quedó grabado en mi cabeza, y temía que las historias de Ecatepec sobre este condominio fueran ciertas. Cuando las primeras luces del día finalmente comenzaron a aparecer, hacia las 6 a.m., sentí un leve alivio, pero el miedo todavía estaba agarrado a mí como una sombra. Aquí en Ecatepec, las mañanas traen un poco de calma después de una noche pesada, pero en esa caseta en el corazón de Ecatepec, todavía me sentía expuesto. No escuchaba más golpes ni susurros, pero mis ojos no se despegaban de los monitores, con miedo de que esa sombra o ese hombre colgado volvieran a aparecer. Mi cuerpo estaba cansado, mis manos aún temblaban, y solo quería que mi colega llegara pronto para poder salir de ese condominio en Ecatepec. Incluso con el sol empezando a salir, la sensación de que algo me observaba no desaparecía, como si Ecatepec guardara secretos que no quería descubrir. Hacia las 6:30 a.m. escuché el ruido de un carro entrando por el portón, y mi corazón dio un salto de alivio. Era el colega del turno de la mañana, llegando un poco más temprano de lo normal. Aquí en Ecatepec nos conocemos bien, y él vio en mi cara que algo estaba mal. Le conté todo, de las sombras en el techo a los golpes, del hombre colgado sonriendo en las cámaras a los susurros, llamando mi nombre en los pasillos desiertos de Ecatepec. Le mostré las grabaciones, pero, como temía, solo había interferencia y unos bultos indistintos.
El frame con el hombre colgado parecía haber desaparecido, como si nunca hubiera estado ahí. Se puso serio, pero dijo que aquí en Ecatepec, esas historias sobre el condominio son comunes, que otros porteros ya habían reclamado de cosas raras por la noche. Eso no me calmó, solo empeoró el miedo de volver a ese turno en Ecatepec. Salí de la caseta tan pronto como él asumió, sintiendo el aire fresco de la mañana en Ecatepec en mi rostro, pero aún mirando a los pisos superiores del edificio, pensando que iba a ver algo moverse. En el camino a casa, mi cabeza no paraba de dar vueltas. No podía sacar de mi mente esa sonrisa del hombre colgado, ese susurro diciendo: Carlos, ven conmigo. Aquí en Ecatepec, uno crece escuchando historias de apariciones, pero vivir eso en un condominio en medio de Ecatepec era surrealista. Llegué a casa agotado. Cerré todo con llave e intenté dormir. Pero cada vez que cerraba los ojos, veía esa cara, esa sonrisa, como si estuviera esperándome en algún rincón de Ecatepec. No pude descansar, solo me quedé mirando el techo, con el corazón acelerado. En los días siguientes, comencé a sentir los efectos de lo que viví esa noche en Ecatepec. Volví al trabajo porque necesitaba el dinero, pero cada turno de la madrugada en este condominio de Ecatepec era una tortura. Comencé a tener pesadillas, soñando que estaba en la caseta y veía a ese hombre colgado bajando del techo, viniendo hacia mí con esa sonrisa. Despertaba en medio de la noche sudando, escuchando mi nombre siendo llamado, como si él estuviera en mi casa aquí en Ecatepec. Lo peor es que, incluso despierto, comencé a confundir las cosas. Escuchaba susurros en los pasillos del edificio cuando no había nadie. Veía sombras rápidas por el rabillo del ojo. Ecatepec parecía más sombría para mí ahora, como si ese condominio me hubiera marcado con algo que no se iba. Le conté a mi colega del turno de la mañana lo que estaba pasando, desesperado por desahogarme, y él dijo que no era el primero en pasar por eso aquí en Ecatepec. Según él, otros porteros que hacían turnos seguidos por la noche en este condominio de Ecatepec comenzaron a escuchar voces, a ver cosas, hasta que pedían cambiar de turno o dejaban el trabajo. Él mismo evitó el turno de la madrugada después de escuchar historias así en Ecatepec. Me aconsejó que hablara con el síndico para cambiar de horario, porque estar mucho tiempo expuesto por la noche en este edificio en Ecatepec podía meterse con la cabeza. Me enojé por no haber sido advertido antes, pero en el fondo estaba aterrado, porque sentía que estaba perdiendo el control, como si la línea entre realidad y pesadilla se estuviera borrando en Ecatepec. Le pedí al síndico que cambiara mi turno, explicando que no me sentía bien por la noche, pero no conté todo claro. Aquí en Ecatepec nadie quiere parecer loco, así que solo hablé de cansancio. Dijo que iba a intentar conseguir a alguien para cubrir, pero que iba a tomar unos días. Mientras tanto, sigo en los turnos de la madrugada en este condominio de Ecatepec, y cada noche es una prueba para mis nervios. Intento no mirar los monitores por mucho tiempo, evito los pasillos por la noche, pero aún escucho susurros de vez en cuando. Mi nombre siendo llamado en la oscuridad de Ecatepec. Es como si ese hombre colgado supiera quién soy, como si estuviera esperándome aparecer de nuevo. Ecatepec no parece la misma ciudad para mí, no después de eso. Hasta hoy, no sé qué era ese hombre colgado o por qué estaba en las cámaras de ese condominio en Ecatepec. Solo sé que las historias de aquí, que pensaba que eran solo rumores, tienen un fondo de verdad. No sé si es un espíritu, una alucinación o algo peor, pero sé que me afectó de una manera que no puedo explicar. Todavía trabajo en el condominio de Ecatepec, pero estoy contando los días para cambiar de turno o conseguir otro empleo lejos de aquí. Cada vez que entro a la caseta por la noche, siento un escalofrío, como si algo estuviera esperándome en los pisos superiores de Ecatepec. No sé si voy a ver esa cara de cerca, como dicen que pasa con quien se queda mucho tiempo en el turno de la madrugada en Ecatepec,
pero solo de pensarlo mi sangre se hiela. Entonces, si alguien ha pasado por algo parecido en este condominio o en otro lugar de Ecatepec, por favor, cuéntenmelo. Todavía tiemblo solo de recordar esa noche, de esa sonrisa en las cámaras, de los susurros en los pasillos de Ecatepec. No sé si fue real o si mi mente me jugó una mala pasada después de tanto miedo, pero lo que viví me cambió. No soy más el mismo Carlos que comenzó a trabajar en este condominio de Ecatepec, pensando que era solo otro empleo. Ahora, solo quiero distancia de los turnos de la madrugada, especialmente aquí en Ecatepec, donde parece que el pasado no nos deja en paz. Si pueden, eviten meterse con lo que no entienden, porque hay cosas en Ecatepec que es mejor dejar en paz, incluso si crees que es solo imaginación.